Si hay alguien en el universo a quien no quieres lastimar, es el Espíritu Santo. Él es el que te consuela en el dolor, te guía en la confusión y te da poder para vivir una vida que glorifica a Dios. Sin embargo, la Biblia nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa entristecer al Espíritu Santo? Afligir a alguien es entristecer profundamente o romperle el corazón. Es el tipo de dolor que sentimos cuando perdemos a un ser querido, soportamos una traición o nos enfrentamos a una decepción aplastante. Ese es el impacto que nuestras acciones pueden tener en el Espíritu Santo cuando vivimos de maneras que van en contra de su voluntad. Seamos honestos, no pensamos lo suficiente en esto. A veces actuamos como si nuestras decisiones solo nos afectaran a nosotros mismos o a las personas que nos rodean. Pero las Escrituras lo dejan claro. Nuestras acciones tienen un impacto profundo en el Espíritu Santo. Hoy vamos a aprender 5 formas comunes en las que lo afligimos, a menudo sin darnos cuenta. Son errores en los que todos podemos caer, pero no tenemos por qué quedarnos ahí. Pero antes de continuar, por favor dale un pulgar hacia arriba a este video y escribe en los comentarios, Espíritu Santo guíame, para recibir la bendición de este sermón. Vamos a sumergirnos en ello. Lección número 1. Cuida tus palabras. Empecemos por un tema que nos toca a todos. La forma en que hablamos. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra malsana, sino solo la que sea útil para la edificación de los demás, según sus necesidades, a fin de que beneficie a los que escuchan. Nuestras palabras, aunque a menudo se pasan por alto, son herramientas poderosas que pueden edificar a otros o derribarlos. Y el Espíritu Santo se preocupa profundamente por cómo los usamos. Cuando la Biblia advierte contra las conversaciones malsanas, el significado original de la palabra apunta a algo podrido o descompuesto, como comida en mal estado. Al igual que comer algo podrido puede enfermarnos, las palabras malsanas, blasfemias, chistes groseros o chismes dañinos son tóxicas para nuestra salud espiritual. Entristecen al Espíritu Santo porque son contrarios a su carácter de verdad, pureza y amor. Podrías pensar, ¿son solo palabras? ¿Realmente le importa a Dios? La respuesta es sí. Jesús dijo en Mateo 12:34, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nuestra boca revela la condición de nuestros corazones. Si nuestras palabras están llenas de blasfemias o chismes, es una señal de que necesitamos examinar lo que está sucediendo dentro de nosotros. No es solo el lenguaje soez lo que entristece al espíritu, también lo hace el lenguaje abusivo. Eso incluye menospreciar a las personas, burlarse o usar palabras para degradar. A veces lo excusamos diciendo, solo estoy bromeando, pero el impacto de esas palabras puede durar mucho más de lo que creemos. Proverbios 18:21 nos recuerda, la lengua tiene el poder de la vida y de la muerte. Nuestras palabras pueden ser armas que hieren o herramientas que sanan. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Alguna vez te has sentido herido por algo que alguien te dijo? Tal vez fue un comentario cruel que dejó una cicatriz, o tal vez una palabra descuidada que socavó tu confianza. Esos momentos se nos quedan grabados porque las palabras tienen peso. Cuando hablamos con dureza o abusivamente, no solo estamos lastimando a las personas, estamos entristeciendo al Espíritu Santo que vive dentro de ellas. Esto es muy importante para el Espíritu Santo porque Él es un Dios de amor y unidad. Las palabras que derriban a otros o corrompen su espíritu están en oposición directa a su naturaleza. Imagina que estás trabajando duro para construir algo, una casa, un proyecto o incluso una relación, y alguien sigue viniendo y derribándolo. Eso es lo que nuestras palabras negativas hacen a la obra que el Espíritu está tratando
de llevar a cabo en la vida de las personas. En cambio, Dios nos llama a usar nuestras palabras para edificar a los demás. Cada conversación que tenemos es una oportunidad para traer vida o causar dolor. Una palabra amable en el momento adecuado puede inspirar, animar o incluso cambiar el día de alguien. Por otro lado, las palabras descuidadas o duras pueden dejar heridas que tardan años en sanar. Lección número 2. Deshazte de cualquier amargura. Lo siguiente que necesitamos examinar es la amargura, una condición del corazón que envenena silenciosamente nuestras vidas y relaciones. Efesios 4:31. Nos instruye a deshacernos de toda amargura, ira, riña, calumnia y toda forma de malicia. En la parte superior de esta lista está la amargura, y por una buena razón. La amargura no solo nos duele, entristece al Espíritu Santo porque se opone a su obra de reconciliación y sanación en nuestras vidas. La amargura a menudo comienza como una pequeña semilla. Alguien nos ofende, nos lastima o nos decepciona, y en lugar de abordarlo, lo enterramos. Con el tiempo, ese dolor se encona y se convierte en resentimiento. En poco tiempo, se arraiga y se convierte en amargura, que influye en nuestras actitudes, palabras y acciones. Hebreos 12:15 nos advierte: mirad que nadie esté destituido de la gracia de Dios, y que no crezca raíz amarga que cause aflicción y contamine a muchos. Fíjate que la amargura no se contiene, sino que se extiende. Envenena nuestras relaciones y contamina a quienes nos rodean. Cuando la amargura se apodera de nosotros, nos vuelve negativos y críticos. Nos convierte en personas que constantemente encuentran fallas, guardan rencor y se resisten a la reconciliación. Todos nos hemos encontrado con personas amargadas, personas que se quejan de todo, se aferran a los errores del pasado y se niegan a perdonar. Estar cerca de ellos puede resultar agotador, pero la amargura no solo nos hace desagradables para los demás, sino que entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque crea división donde Él desea unidad, y endurece nuestros corazones donde Él busca traer suavidad y amor. La verdad es que la amargura no puede coexistir con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu prospera en un ambiente de gracia, amor y perdón. La amargura, en cambio, cierra la puerta a esas virtudes. Nos mantiene atrapados en el pasado, repitiendo viejas ofensas y aferrándonos a la ira en lugar de entregarla a Dios. Tal vez te preguntes, ¿cómo puedo dejar ir la amargura cuando he sido herido tan profundamente? La respuesta está en el perdón. El perdón no significa fingir que la ofensa nunca sucedió o negar tu dolor. Significa renunciar a tu derecho a tomar represalias y confiar la situación a Dios. Efesios 4:32 nos dice: sed amables y misericordiosos los unos con los otros, perdonándoos unos a otros, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando perdonamos, reflejamos la gracia que Dios nos ha extendido y hacemos espacio para que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. La amargura es también un rechazo a la reconciliación. Se nutre de conflictos no resueltos y de la falta de voluntad para disculparse o aceptar disculpas. Pero como seguidores de Cristo, estamos llamados a buscar la paz y la reconciliación. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto depende de vosotros, vivan en paz con todos. Si te encuentras aferrándote a la amargura, pídele al Espíritu Santo que te ayude a soltar. Puede ser doloroso al principio, pero liberar la amargura trae libertad, no solo para ti, sino también para las relaciones y el crecimiento espiritual que Dios quiere restaurar en tu vida. La amargura entristece al espíritu porque nos mantiene atrapados en cadenas que Él quiere romper. Lección número 3.
apaga el fuego de la rabia y la ira. Justo después de la amargura, Pablo menciona la rabia y la ira, dos emociones destructivas que entristecen al Espíritu Santo. La ira es una respuesta humana normal, pero cuando no se controla o se convierte en habitual, puede causar estragos en nuestras vidas y relaciones. Aún más importante, se opone directamente al carácter de Dios y entristece su espíritu. La ira a menudo comienza de a poco. Puede provenir de la frustración, las expectativas insatisfechas o las injusticias percibidas. Sin embargo, si no se controla, puede convertirse rápidamente en ira, que es explosiva y destructiva. Piensa en la ira como una chispa. Si lo alimentas con negatividad, amargura o deseo de venganza, puede encenderse y convertirse en un fuego difícil de controlar. Proverbios 29:11 dice: Los necios dan rienda suelta a su ira, pero los sabios traen la calma al final. Cuando damos rienda suelta a la ira, no solo dañamos a los demás, sino que también nos perjudicamos a nosotros mismos. La Biblia es clara en que la ira incontrolada conduce al pecado. El Salmo 37:8 advierte: Abstente de la ira y apártate de la ira. No te preocupes, solo conduce al mal. La ira nubla nuestro juicio y nos tienta a actuar de maneras que deshonran a Dios, como arremeter con palabras hirientes, albergar rencores o buscar venganza. Estas acciones entristecen al Espíritu Santo porque destruyen las relaciones que Él está trabajando para construir y sanar. Pero el problema no es solo la rabia exterior. A veces, la ira puede ser pasiva. Esto puede verse como resentimiento, trato silencioso o aferrarse a rencores en lugar de abordar los problemas. Ya sea que se exprese externa o internamente, la ira interrumpe la paz que el Espíritu Santo quiere cultivar en nuestros corazones. Santiago 1:20 nos recuerda: la ira humana no produce la justicia que Dios desea. Una de las razones por las que la rabia y la ira entristecen al Espíritu Santo es porque contradicen su propia naturaleza. En el Salmo 86:15 se describe a Dios como lento para la ira, abundante en amor y fidelidad. Su Espíritu obra en nosotros para producir el fruto de la paciencia, el dominio propio y el amor. Cuando permitimos que la ira nos controle, nos resistimos a su obra transformadora y actuamos en oposición a su carácter. Entonces, ¿cómo lidiamos con la ira de una manera que honre a Dios? Primero, debemos reconocerlo y llevárselo a Él en oración. Efesios 4:26 dice: En vuestro enojo no pequéis, no se ponga el sol mientras todavía estáis enojados. Este versículo no niega que la ira es una emoción natural, pero nos advierte que no debemos dejar que persista. Cuando la ira se encona, se convierte en amargura, y la amargura entristece al espíritu. En segundo lugar, tenemos que aprender a responder en lugar de reaccionar. Pídele al Espíritu Santo autocontrol y sabiduría antes de hablar o actuar con ira. Proverbios 15:1 dice: La respuesta amable quita la ira, pero la palabra áspera enciende la ira. Elegir la amabilidad y la paciencia difumina el conflicto y permite que el Espíritu obre a través de nosotros. Por último, perdona. Muchas veces, la ira persiste porque nos negamos a dejar de lado la ofensa. Pero aferrarnos a la ira solo nos mantiene en esclavitud. Deja que el perdón reemplace a la rabia y permite que el Espíritu Santo llene tu corazón de paz. Lección número 4. Deja de chismear y calumniar. Otra forma en que entristecemos al Espíritu Santo es a través del chisme y la calumnia, dos comportamientos que a menudo pasan desapercibidos, pero causan un daño profundo.
Efesios 4:31 nos insta a eliminar la riña y la calumnia, junto con toda forma de malicia. Los chismes y las calumnias pueden parecer pecados pequeños, pero conllevan importantes consecuencias espirituales. No solo dañan las relaciones, sino que también entristecen al espíritu porque violan su compromiso con la verdad, el amor y la unidad. Los chismes pueden ser sutiles. A menudo comienza con frases como «¿Has oído hablar de fulano de tal?» o «Solo te cuento esto para que puedas orar por ellos». Pero el chisme no se trata de compartir información. Se trata de difundir cosas que no son tuyas para compartir. Proverbios 16:28 nos advierte: la persona perversa provoca conflictos y el chisme separa a los amigos íntimos. Incluso cuando el chisme se disfraza de preocupación o curiosidad, divide a las personas y destruye la confianza, que son lo opuesto a lo que el Espíritu Santo desea. La calumnia es aún más dañina. Implica hablar negativamente de alguien con la intención de dañar su reputación. Ya sea que las declaraciones sean verdaderas o falsas, la calumnia provoca división y conflicto, los cuales entristecen al Espíritu Santo. Proverbios 20:19 dice: «El chisme traiciona la confianza, así que evita a cualquiera que hable demasiado». Cuando calumniamos a otros, no solo estamos difundiendo palabras dañinas, sino que también estamos creando una atmósfera de desconfianza y quebrantamiento que el Espíritu no puede bendecir. Los chismes y las calumnias entristecen al Espíritu Santo porque Él escucha cada palabra que hablamos. Mateo 12:36 nos recuerda: «Pero yo os digo que cada uno tendrá que dar cuenta en el día del juicio de toda palabra vacía que haya dicho». Las palabras le importan a Dios. Cuando los usamos para derribar a otros o difundir rumores, estamos actuando en contra de su naturaleza de amor y gracia. Pero, ¿por qué chismorreamos o calumniamos en primer lugar? A menudo se deriva del orgullo, la inseguridad o el deseo de elevarnos a nosotros mismos, menospreciando a los demás. También puede ser una forma de sentirse incluido en un grupo, ya que compartir información privilegiada puede darnos una falsa sensación de importancia. Sin embargo, estas motivaciones solo revelan el quebrantamiento en nuestros propios corazones, y el Espíritu nos llama a algo más grande. Si queremos dejar de entristecer al Espíritu Santo, debemos guardar nuestras lenguas. Santiago 3:8 compara la lengua con un fuego, capaz de incendiar un bosque entero. Un comentario o rumor descuidado puede propagarse rápidamente, causando daños difíciles de reparar. En lugar de hablar negativamente de los demás, estamos llamados a decir palabras de aliento, verdad y gracia. Cuando alguien trata de involucrarte en chismes o calumnias, está bien decir: «No quiero escuchar esto». Proteger la reputación de los demás es una forma de honrar a Dios y alinearse con su espíritu. Permite que tus palabras sean una fuente de sanación y aliento, reflejando el amor y la unidad que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas. Lección número 5. Rechaza el comportamiento malicioso. Finalmente, Efesios 4:31 destaca otra forma en que entristecemos al Espíritu Santo: a través del comportamiento malicioso. La malicia se refiere a una actitud del corazón que desea daño, mala voluntad o desgracia para los demás. Si bien no siempre se manifiesta en acciones dramáticas, la malicia se revela en nuestros pensamientos, palabras e intenciones. Es el deseo silencioso de que alguien obtenga lo que se merece o el placer que sentimos cuando alguien que no nos gusta enfrenta dificultades. Esta actitud entristece profundamente al espíritu
porque contradice la gracia y la misericordia que Dios nos ha extendido. El comportamiento malicioso a menudo comienza con algo pequeño. Puede comenzar como frustración con alguien o resentimiento por una ofensa. En lugar de abordar el problema y buscar la reconciliación, permitimos que la amargura se encone, lo que finalmente da paso a la malicia. Es por eso que las Escrituras nos advierten repetidamente que guardemos nuestros corazones. Proverbios 4:23 dice: «Sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque todo lo que haces fluye de él». Si la malicia encuentra un hogar en nuestros corazones, no permanecerá oculta, sino que eventualmente se manifestará en nuestras acciones y palabras. El peligro de la malicia es que se opone directamente a la obra del Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo está en el negocio de transformar corazones, sanar relaciones y fomentar el amor y el perdón. La malicia, por otro lado, busca la división, el daño y la venganza. Romanos 12:19 nos recuerda: «No os venguéis, queridos hermanos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Cuando albergamos malicia, tomamos el asunto en nuestras propias manos y nos negamos a confiar en que Dios traerá justicia. El comportamiento malicioso entristece al espíritu porque fluye de un corazón ingrato. Piensen en esto. Cada uno de nosotros merecía juicio, pero Dios, en su misericordia, nos ofreció gracia a través de Jesucristo. Desear el mal a otra persona mientras se disfruta del perdón y la misericordia de Dios es una contradicción. Jesús ilustró esto en la parábola del siervo que no perdona, Mateo 18, versículos 21 al 35. Un hombre perdonado de una enorme deuda se dio la vuelta y exigió el pago de alguien que le debía una pequeña cantidad. Su falta de misericordia le acarreó la condenación a sí mismo. Entonces, ¿cómo rechazamos la malicia y alineamos nuestros corazones con el Espíritu Santo? Comienza con la oración y el autoexamen. Pídele a Dios que revele cualquier resentimiento oculto o mala voluntad en tu corazón. Sé honesto acerca de las personas o situaciones que te provoquen ira o amargura. Luego, entrega esos sentimientos a Dios. A continuación, practica el perdón y la bendición. Jesús nos mandó en Mateo 5:44: «Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen». Esto no es fácil, pero es una forma poderosa de romper el ciclo de la malicia. Cuando oras por alguien que te ha hecho daño, tu corazón comienza a ablandarse y el Espíritu Santo reemplaza el resentimiento con compasión. Finalmente, recuerda la gracia que has recibido. Deja que la misericordia de Dios te humille y te recuerde que debes extender esa misma gracia a los demás. La malicia entristece al espíritu porque va en contra de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero al elegir el amor, el perdón y la confianza en la justicia de Dios, honramos al Espíritu y reflejamos su corazón en nuestras vidas. Como hemos visto, entristecer al Espíritu Santo no se trata solo de romper las reglas, se trata de romperle el corazón. Nuestras palabras, amargura, ira, chismes y comportamiento malicioso no son solo hábitos personales, sino que afectan nuestra relación con el Espíritu de Dios, aquel que mora en nosotros. Pero aquí está la buena noticia. No tenemos que quedarnos atrapados en estos patrones. Dios nos ofrece el poder de cambiar a través de la obra transformadora del Espíritu Santo. Cuando le entregamos nuestras palabras, actitudes y acciones, permitimos que el Espíritu cultive la bondad, el perdón y el amor en nosotros. Efesios 4:32 nos recuerda que debemos ser amables, tiernos de corazón y perdonar, así como Dios,
nos ha perdonado a través de Cristo. El mismo espíritu que a veces entristecemos es también el que nos capacita para vivir de una manera que agrada a Dios y bendice a los demás. Gracias por tomarse el tiempo de sumergirse en este mensaje. Si te ha hablado, compártelo con alguien que pueda necesitar este estímulo o desafío en su caminar con Dios. Comprometámonos juntos a vivir vidas que traigan alegría, no tristeza, al corazón del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y que su Espíritu te guíe y fortalezca cada día. Hasta la próxima.